Hola para todos, bienvenidos a una nueva clase de pasos a la vida abundante. Seguimos desarrollando el fabuloso tema de la Trinidad de Dios. Estamos hablando de Dios Padre y hace tiempo venimos hablando de los atributos divinos. Y como tantas veces les dijimos, son las características de Dios Padre. Con Gastón veíamos la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia. Con Soledad estuvimos viendo cuestiones como la fidelidad y la santidad, y hoy vamos a ver unos últimos dos atributos muy importantes que son necesarios saberlos para la vida de todos los cristianos. Y se trata ni más ni menos que la misericordia y el amor, dos características del Dios en el cual elegimos creer, las cuales son muy interesantes. Creo que se habla mucho en la Biblia de estos temas, son temas centrales, y nosotros como hijos de Dios tenemos que identificarlos y tenerlos muy conocidos, muy a la vista. Primero vamos a hablar de misericordia. Y la palabra viene del latín, y esto tiene que ver con estudiar la etimología de una palabra, es decir, el idioma de origen, y en el idioma de origen, ¿qué significa? Y aquí dice, la palabra misericordia, ¿de qué idioma la vamos a estudiar? Del latín, ¿sí? Misericordia, y está formada por dos palabras, ¿sí? Y esto de estudiar el origen del significado de la palabra ayuda para traer claridad y entender mejor cuál es el contenido o el concepto que hay detrás de la palabra. Y por un lado viene de miser, ¿sí? Una primera parte es esa, y el otro cord o cordis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de miser? Esta primera parte de la palabra misericordia viene de la palabra miserable o desdichado, ¿sí? Qué extraño, qué fuerte suena. Pero se complementa con cord o cordis, que tiene que ver con corazón, ¿sí? Y de algún modo el significado apunta a lo siguiente. Se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás, ¿sí? Cuando uno tiene misericordia por el otro, por otra persona, tiene que ver con ponernos en lugar de la otra persona y de algún modo sentir lo que el corazón de la otra persona siente, ¿sí? Este es el significado, digamos, si uno estudia sencillamente la etimología. Ahora, cuando hablamos de misericordia desde el mismo Dios Padre, se amplía un poco más ese concepto, porque no termina solamente ahí. Y te digo por qué, ¿no? Ahora lo vamos a definir misericordia desde Dios y desde Dios Padre. La misericordia es la bondad divina, es decir, el amor divino, ejercido para aliviar las desgracias, aflicciones de sus criaturas, o sea, de sus hijos. Dios, por un lado, no solo se pone en nuestro lugar y siente lo que nosotros sentimos, sino que hace algo al respecto. Y eso es fabuloso, porque si sencillamente Dios hubiese sentido lo que nosotros sentíamos al vivir una vida de pecado y lejos de Él, desde lo que pasó en el Edén, por ejemplo, y no hubiera hecho lo que hizo, que ahora lo vamos a ver, para de algún modo ayudarnos y rescatarnos y salvarnos, no hubiese servido de nada. Del mismo modo, cuando yo voy caminando en la calle, veo una persona con necesidad, o tal vez alguien se acerca y me pide una gaseosa que estoy tomando y un alfajor que estoy comiendo. Y yo veo y siento y puedo tener misericordia con la otra persona, sabiendo que está pasando hambre y está necesitado. Pero yo no le comparto mi alfajor y no le doy mi gaseosa. En realidad no es misericordia a la manera de Dios y a la manera de Dios Padre, ¿sí? Está bien escrito allí, no solo misericordia es condolerse, sino es tomar medidas para el alivio
de esas aflicciones y esos dolores. Y esto se conecta con este gran mandamiento que todos los hijos tenemos, que es amar al prójimo como a uno mismo. Si la otra persona que está al lado tuyo necesita ayuda, vos lo sentís, te pones en lugar de, la misericordia completa pasa a la acción, pasa a la acción. Y aquí tenemos una serie de versículos que te invito a que puedas analizar en tu casa, ¿sí? Los vamos a poner en los comentarios de este video para que vos puedas ver un poco el fundamento bíblico y de dónde, desde dónde venimos hablando lo que hablamos en estas clases. En 1 Pedro 1:3 dice, y lo estás viendo en pantalla, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, ahí indica este texto bíblico que Dios tiene mucha misericordia, y dice que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. No solo el autor de esta carta alaba al Señor y lo reconoce a Jesús como Hijo de Dios, sino que indica que tiene gran misericordia, y la clave es que no termina ahí el texto, sino que ahí dice lo que Dios hizo por nosotros. Nos hizo nacer de nuevo. ¿Mediante qué? Mediante Jesús y su ministerio, y que haya venido Él a la tierra, haya muerto en la cruz y nos abrió las puertas a la salvación. Fíjense que Dios tiene misericordia por nosotros. Se pone en lugar de nosotros y siente y sabe lo que el pecado hizo en nuestra vida, y envía a su propio y único Hijo a salvarnos. Vemos que sintió nuestra miseria, sintió nuestro pecado, y no solo eso, sino que hizo algo al respecto, que te beneficia al día de hoy. Y de eso se trata la misericordia. Y vamos a seguir con el próximo atributo. Esto da para hablar un montón, pero vamos a desarrollarlo simplemente. El otro atributo y que es muy importante es el amor. El amor es una característica esencial de Dios, a tal punto que podemos decir de que Dios es amor. ¿Y qué es lo interesante del amor de Dios para con nosotros? Es que ese amor hace y va a seguir haciendo de que Él tenga deseos de tener una relación con nosotros. Es el amor el que hace que Dios desee tener una relación con cada uno de nosotros. Aquí hay algunos pasajes que vos los podés buscar y tenerlos como devocional, donde habla de que Dios nos ha amado con un amor eterno, por ejemplo, ¿sí? Desde antes de que vos nacieras, Dios ya estaba teniendo una relación con vos y amándote. Y te ama ahora y te va a seguir amando. Y que un cristiano pueda saber esto en un mundo donde el amor escasea y el amor a la manera de Dios escasea, es una bendición, nos hace muy bien. Es algo extraordinario. Y me gustaría compartir un versículo que es muy conocido, que es el primero que está en la lista, que es Juan 3:16. Está allí en color amarillo. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un ejemplo de que Dios nos ama. Es la máxima prueba de amor de Dios para con nosotros, los seres humanos, es que haya enviado a su Hijo Jesús a salvarnos. Fíjate que en Juan 3:16, la razón por la cual Él da a su Hijo Jesús, su único Hijo, es por amor. Y Jesús mismo dio su vida en la cruz por amor hacia vos y hacia mí.
Es tremendo esto. Es el ejemplo máximo y la prueba suprema de que Dios nos ama. Eh, Dios no es un Dios lejano. ¿Y qué queremos dejar en esta oportunidad como desafío? Al ver estas dos características más acerca de Dios. La misericordia y el amor. Primero Dios nos invita a amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, ponerlo a Él en nuestro primer lugar. Y lo otro, ¿sí? Dicho por Jesús mismo, es que tenemos que amar a nuestro prójimo, al que está al lado, como a nosotros mismos. A mí me gustaría que durante esta semana y los próximos días vos puedas pensar de manera consciente en las personas que te rodean, desde familiares conocidos hasta las personas que te cruces en la calle cuando vas a comprar, y vos los puedas amar y puedas tener misericordia de ellos. Así como Dios te amó y te ama y tiene misericordia por vos. La tuvo, la tiene hoy y la va a seguir teniendo. Es un desafío enorme y ese es el desafío que te dejo. Tal vez te estás poniendo en el lugar de alguien y tenés que ayudarlo y te falta hacerlo. Te animo a que lo puedas hacer y te animo a que te pongas en el lugar de las otras personas y los puedas amar como Dios te ama. Ese es el desafío de esta nueva clase. Te mandamos un saludo enorme y gracias por compartir una clase más con nosotros.